Hola, muy buenas, me llamo Luffy, y a partir de ahora haré creepypastas, pero estas historias serán parte del mismo universo, es decir que serán protagonistas diferentes, historias distintas, pero que al final se conectarán todos juntos, y con el tiempo ya iré pensando en qué otras cosas pensar. Ja 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 ja. Bien, ahora ponte cómodo, haz la tarea, juega juegos o simplemente escucha, mientras te cuento esta creepypasta, titulada, La escuela excéntrica. Capítulo 1. El conserje pedófilo. Ya hace bastante tiempo que hago todo esto, pero no porque quiera, sino porque me veo obligado a hacerlo por culpa de cierta persona. En fin, antes de empezar, me presentaré. Me llamo Kevin, tengo 16 años, mido 1,60, soy moreno, tengo el pelo muy negro y muy largo, y mi personalidad va variando según con el tipo de persona que trate en dicho momento. Estoy en 1 de FP, y actualmente estoy cursando química en laboratorio. El primer día de curso estaba muy nervioso porque no conocía a nadie y no sabía dónde era la clase, entonces me siento en un banco que hay justo en la acera de enfrente del instituto, y me pongo a mirar cosas en Google, como anime, polémica, mercado, hasta que llegó a unas noticias muy extrañas que hablaban de un incidente de desapariciones por esta zona, otras por el bosque que hay por esta ciudad y otro en un instituto privado, y la desaparición de varios alumnos. La verdad es que me asusté mucho, ya que a partir de ahora me iría andando a mi casa, y eso que mi turno es de tarde, y las probabilidades de encontrarme a tal sujeto serían mayores que si me voy al mediodía. Cuando ya casi llega la hora, me levanto y me voy dentro del centro, lo malo es que no encontraba la clase, ya que no había ningún cartel que te indicaba a qué clase iban los de ciencia, o los de informática, o los de marketing. Pero por suerte al primer chico que le pregunté, también iba a la misma clase que yo, y entonces decidimos ir juntos mientras buscábamos la clase, él se presentó como Pablo, y yo como Kevin. Suerte tuve de haber conocido a un chaval como él, ya que tenía mucho miedo y la verdad es que soy un cobarde hasta para ir solo a cualquier parte. Mientras buscábamos la clase, se nos acercó otra chica que se presentó como Sara, una chica de pelo blanco, con mechas negras, una estatura de 1,70 m, piel blanca, y con una personalidad alegre. Ella también hizo lo mismo que hice yo con Pablo, para preguntar dónde era la clase de química. Pero vamos, eso no es lo que importa. Finalmente nos rendimos, y tuvimos que ir a la consejería a preguntar dónde quedaba la clase de química, ya que aquel instituto era muy grande y tenía una gran cantidad de aulas. Al llegar, vimos que había una sola persona en la conserjería del instituto. Era un hombre de una edad mayor y con una mirada un tanto extraña, y rondaba los 50 y tantos, casi a punto de jubilarse. Le preguntamos dónde estaba la clase de química, y él amablemente nos dijo dónde era, pero en vez de quedarse allí, nos dijo que nos acompañaría. Pablo y Sara aceptaron, pero yo tuve un mal presentimiento, y entonces dije que no pasaba y que nos las apañaríamos para llegar a la clase. Ya al finalizar el primer día de clases, Pablo, Sara y yo nos despedimos y nos fuimos a nuestras casas. Pablo se iba en una dirección, y Sara y yo nos íbamos juntos. Suerte tuve de que me iba con ella, ya que al salir, era de noche, y la verdad es que me daba miedo, sobre todo por esas noticias tan aterradoras que leí antes. Al día siguiente, empezamos a dar nuevos módulos, y los profesores se empezaron a presentar. Mientras dábamos clases, el conserje de ayer vino y preguntó si alguien podría ayudarle para llevar algunas cajas a un almacén. Nadie tuvo tiempo de ofrecerse, y él ya me estaba señalando a mí para ayudarle. Así que no tuve más opciones y tuve que hacerlo. En el pasillo, mientras transportábamos las cajas, había mucho silencio, la verdad es que era muy incómodo, y no me gustaba nada de nada. Estaba muy asustado, y no quería seguir estando con él. El silencio siguió durante unos segundos, hasta que empezó a murmurar cosas que no entendía qué decía porque apenas se escuchaba. Aquello fue eterno, y eso que solo duró apenas unos 30 segundos. Al llegar al almacén, estaba en un pasillo bastante oscuro, y en una planta en la que no había ningún aula en uso, y un lugar un tanto extraño. El conserje dejó las cajas en el suelo, y sacó todas sus llaves, y había unas que parecían no ser parte del colegio, ya que estaban aparte, pero estaban en el mismo llavero. Entonces abre la puerta, y se dispone a recoger las cajas para guardarlas. Entonces procedo a meterme dentro, y de repente, se escucha un ruido fuerte, y me giro para ver qué era eso. Entonces veo al conserje delante de la puerta, cerrando con llave desde dentro, y con una sonrisa como si le hubiesen dado un regalo. En ese momento mi corazón empezó a latir a millones por hora, empecé a sudar y a temblar. No sabía qué hacer y él empezó a acercarse a mí.
Es entonces cuando recuerdo aquellas noticias, y empiezo a sospechar de si era el responsable de aquellas desapariciones que habían por esta zona. Él se me acerca, mientras me mantengo impasible, y junta su cara junto con la mía, mientras la volteo para no mirarlo fijamente, y rodea su brazo para poner su mano detrás de mi cabeza, para finalmente respirar fuerte y darme un beso en la cabeza. No paraba de darme besos y de sobarme por todo el cuerpo. El aliento le olía ya que me estaba besando en la cara. Entonces aprovecha y me empuja hacia la pared pero sin despegarse de mí. Entonces por instinto, le pego en las bolas, y se encoge por el dolor, y aprovecho para meterle un puñetazo en la cara, y embestirlo salvajemente en contra más cajas que había ahí, haciendo que se hundiera con ellas. La suerte que tuve es que sus llaves estaban sueltas, y las cogí, pero habían muchas y no sabía cuál era la del almacén, así que me dispuse a probarlas todas, pero no tuve tiempo de probar ni las 10 que tenía, ya que a la quinta llave que probé, se levantó y se dirigió hacia mí para cogerme del brazo y hacerme girar para luego soltarme y estamparme contra las cajas con las que él se hundió. Me da tiempo de reaccionar ya que él se empezó a bajar los pantalones y pude llegar a tiempo para meterle una patada y empujarlo de nuevo no sin antes subirle la camisa y meterle otro puñetazo en el pecho y dejarlo medio desnudo. Me avalanché contra él y empecé a meterle la paliza de mi vida, del miedo que tenía. Finalmente cogí las llaves y pude salir, para ir a la clase y pedir ayuda. Lo peor de todo es que no llegué a bajar al siguiente piso, ya que él salía a toda leche para ir a por mí y evitar que lo delatara. Entonces empezó una persecución mortal, y empecé a correr a muerte para evitar ser atrapado. Lo malo es que a pesar de ser viejo, estaba en forma ese cabrón, y como estaba distraído, me tropecé con un carro de la compra que había ahí, me atrapó, y ambos, junto con el carro, tiramos escaleras abajo chocándonos con las paredes, y bajando en espiral 2 pisos. Y mientras caíamos yo estaba tratando de evitar que me hiciera daño, y le daba unos cuantos golpes hasta finalmente meternos en un aula y detenernos golpeándonos contra la pared. Como la ventana estaba abierta, él salió volando por la ventana, y yo tuve la suerte de que me quedé ahí. Como conclusión, él fue detenido gracias a una cámara que había en ese lugar ya que era un sitio que era apenas concurrido y que solo el conserje iba a esos lugares a hacer vete tú a saber. El juez dijo que de no ser por esa grabación, él sería la víctima y yo el agresor. Sobre todo porque se descubrió que en las cajas, que no eran parte del instituto, estaban los restos de los niños desaparecidos y de los que él había abusado sexualmente. Él no fue condenado en un centro psiquiátrico a pesar de su edad, ya que lo llevaba haciendo desde que tenía 15 años y que no solo lo hacía con humanos, sino también con animales pequeños. Estuve un tiempo sin ir al instituto, y Pablo y Sara me visitaban de vez en cuando para ayudarme con algunas cosas y pasar el tiempo conmigo. Ahora es cuando me doy cuenta de que las apariencias engañan y que el mundo está lleno de gente de todo tipo. Desde asesinos seriales, hasta asesinos pedófilos, zoofílicos. Vaya, parece que este viejo ha fracasado. Habrá que enviar a la otra a ese centro, dice una voz misteriosa. Bueno chicos, hasta aquí el creepypasta. Espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Nos vemos el próximo domingo para el siguiente episodio.